un poquito desde un ángulo diferente, pero todavía vamos a estar influenciando y hablando acerca de lo que se necesita para nuestras mentes. Pero vamos a hablar bajo el tema de padecimiento y gloria. Padecimiento y gloria. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, el libro a los Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 2 y 3. Si me acompañan en sus Biblias, la palabra de Dios dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Bendito el nombre del Señor. En este texto de esta escritura, que si se recuerdan, perdón, Hebreos 12 es la continuación inmediata a Hebreos 11, que es, digamos, el capítulo de la explosión de la fe en la escritura, donde se habla del concepto de la fe y donde se hablan lo que grandes hombres y mujeres alcanzaron por creer en el Señor. Y entonces, en ese ambiente y dentro de esa temática, de repente la palabra nos dice que nos despojemos de todo peso de pecado porque necesitamos avanzar. Y para ello tenemos que fijar la mirada en Jesús, quien es iniciador y perfeccionador de nuestra fe. En este texto nos vamos a fundamentar para partir de ahí, para hablar de dos cosas que son sumamente importantes para lo que es la salud de nuestra mente, para lo que es nuestro entendimiento, y yo lo considero estas dos cosas como el plasma de la mente. Y cuando hablo del plasma, ustedes saben que la sangre, ¿verdad? La sangre es donde están los glóbulos blancos, que es el escuadrón de defensa del organismo, y también están los glóbulos rojos, que son el escuadrón de vitalidad del organismo, que lleva el oxígeno, que lleva el alimento a todas las partes del cuerpo. Están las plaquetas, pero está el plasma. ¿Qué es el plasma? Donde todo eso está. Donde se transportan los glóbulos blancos, donde se transportan los glóbulos rojos, las plaquetas, etc. Es en el plasma de la sangre, ¿verdad que sí? De la misma manera, nosotros la semana pasada estuvimos hablando de soluciones prácticas para nuestra mente. Y entre ellas hablamos de la importancia de renovar la mente. Se necesita cambio, se necesita entrar a una experiencia de adoración y se necesita abrazar la voluntad de Dios como la brújula que nos dirige en la vida. ¿Verdad que sí? Eso era renovar nuestra mente. Hablamos de que necesitamos una vida de oración. ¿Verdad que sí? Hablamos de que necesitábamos meditar. Hablábamos de que necesitábamos planificar. ¿Recuerdan todo eso? Cosas prácticas, pero todo esto se practica en el contexto y en el marco de acción del entendimiento de lo que es el padecimiento y la gloria y lo que representan para nosotros. Si una de estas cosas no se considera, usted va a pelear mucho en oración, va a pelear mucho en oración, pero le va a faltar probablemente visión. Va a pelear mucho en la meditación, pero quizás le va a faltar el entendimiento de que esa circunstancia difícil no está en su contra, sino a su favor. Vamos a ir al detalle
de la palabra de Dios. Está hablando aquí de Jesucristo, que es el modelo en quien debemos fijar nuestra mirada, pero lo llama el iniciador o el autor y perfeccionador de nuestra fe. Vamos a hablar de esos dos temas. El iniciador, el autor de nuestra fe, dice la palabra. Esto es algo de extrema importancia que nosotros entendamos. Que todo lo que tenemos y todo lo que conseguimos en Dios, que la realización del ser humano y la posibilidad de un futuro resplandeciente, vibrante y glorioso, depende estrictamente de la obra de Jesucristo. Yo no me puedo inventar otro método, yo no puedo alcanzarlo por mis propias fuerzas, porque Él es el autor de la salvación, porque le dice la palabra de Dios en Romanos 5 que nosotros éramos incapaces de salvarnos. ¿Entienden eso? Como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. ¿Ven? Si hay algo por lo que debemos de renunciar en la vida, si hay algo en lo que tenemos que darnos por vencido, es en tratar de salvarnos por nuestras propias fuerzas. El hombre piensa, bueno, como vimos en veces anteriores, hay hasta compañías que se dedican ahora mismo a venderle a usted la posibilidad de conservar su cerebro para que cuando la ciencia descubra la forma de revivir gente, a usted lo revivan otra vez. Y hay que empezar, creo que son como con $200,000. Y ellos lo ponen a firmar porque nosotros estamos viviendo unos días terribles, unos días increíbles. Yo fui a un centro de emergencia ayer, ¿ven? Porque me corté. Tengo una cortadura ahí como un poquito más larga de 1 pulgada. Yo amolé mi cuchillo para cocinar un pescadito ahí. Y lo amolé tan amolado que lo probé yo mismo. Pero en un momento me ponen, la jovencita que me estaba atendiendo me pone para que yo firme y me dice, mire, ahí usted va a firmar y va a firmar autorizándonos a nosotros a trabajar con usted. Y yo siempre relajo y le digo, bueno, pero si yo vine aquí es porque yo quiero. Pero ella me dice, firme ahí. Y yo en un momento digo, sí, pero ¿y qué es lo que yo estoy firmando? Yo no veo la letra, yo no veo el acuerdo, no veo la responsabilidad a la que yo estoy firmando. Y ella se sintió medio mal. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Tiene sentido que a usted le den un papel en blanco y le digan, firme ahí? Ni siquiera el papel me lo estaban dando. Nada más un pedacito, tú sabes, porque es para la computadora. Firme ahí. Yo pensaba que cuando yo le dije, pero yo no veo lo que estoy firmando, yo pensé que ella iba a voltear el monitor de la computadora y me iba a enseñar. Yo lo leo y bueno, a lo mejor me pongo de acuerdo. No, ella me miró así como quien dice, usted, qué ridículo, firme ahí. Ella no me dijo así, ¿ok? Pero yo me sentí así. Así nosotros estamos entrando en acuerdo sobre nuestra propia realidad, nuestra realización y lo que es la salvación en la vida. La gente se añade a cualquier cosa sin saber en qué realmente consiste.
¿Y por qué esa persona ofrece qué tipo de garantía? Porque si ustedes recuerdan, cuando hablamos de cuando Dios, cuando habla de que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento en primera de Pedro, Pedro introduce antes de entrar ahí, hablándonos del pasado, de lo que Dios hizo en el pasado. ¿Qué fue lo que Dios hizo en el pasado? Nos dio victoria sobre la muerte, nos demostró victoria sobre la muerte con la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Ahí hay evidencia, ahí hay prueba, ahí hay razón para confiar. Y dice, entonces Él se compromete a darnos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Wow, un gran pasado que nos dice, puedes confiar en Dios, un futuro. Esta es una promesa que nadie puede comparar, porque si saben la gente que venden la posibilidad de revivirlo, el que escribió el artículo dice, en verdad ellos no tienen ningún compromiso legal para cumplir con lo que están ofreciendo, porque ellos no tienen la forma de hacerlo. Ellos están haciendo una promesa en base a que la ciencia un día descubra esa forma de hacerlo. Pero Dios nos ha probado en Cristo Jesús que Él tiene control aún sobre la vida y la muerte. Bendito el nombre del Señor. Así que nosotros éramos incapaces de salvarnos. Cristo fue quien murió por nosotros. Él es el único que puede hacerlo. La palabra dice que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Por la gracia de Dios, dice Hebreos 2, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Él murió por todos. Dice en Romanos 5 que como en Adán todos pecamos, en Cristo todos somos perdonados y salvados. ¿Entienden eso? Así que Jesús es el autor de la fe. No hay otra razón, no hay otra idea, no hay otra justificación para creer en este mundo. El autor. Pero Él no solo es el autor, Él no solo es la inspiración para que nosotros tengamos fe, pero Jesús es el perfeccionador o el consumador de nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el que lo hace un producto final, el que realmente puede entregarnos el resultado de una salvación es Jesucristo el Señor. El único que fue a la cruz, el único que murió cumpliendo con la justicia de que la paga del pecado es muerte, es Cristo el Señor. El único inocente que entregó su vida por los culpables es Jesucristo el Señor. Él consuma la obra, Él la hace cumplirse, Él la hace veraz. Como dijo Él en la cruz, consumado es. El velo del templo se rasgó en dos y nosotros los hombres empezamos a volver a tener acceso a la misma presencia de Dios en Cristo Jesús. En Hebreos 9, usted sabe que en Hebreos se discute desde otros capítulos, el 8, creo que el 7 también habla de la ley, de cómo es la ley, de las cosas que se, y la ley versus la gracia de Dios. Y entonces se evidencia que la ley es insuficiente para salvar a nadie. Y desde el versículo 8 en el capítulo 9 de Hebreos dice, con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, la ley,
aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo, la misma presencia de Dios, la salvación. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. La ley, dice la palabra, dice Pablo en un momento, fue la nana, fue la institutriz, la guía que nos dirige hacia Cristo, quien es el consumador de nuestra fe. Cristo, por el contrario, sigue diciendo en Hebreos 9, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, ¿ven cómo es la cosa? La ley era por un rato. Todos los años había que hacer el mismo sacrificio por todo el pueblo. Right? Cristo es sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no de esta creación. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con la sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La salvación que Cristo da es eterna, no es por un momento, es para siempre y siempre y siempre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Por eso cuando ustedes siguen leyendo ahí en Hebreos, usted va a encontrar que en un momento dice, si te sales de este camino, no va a haber otro sacrificio para ti, porque esto no se va a hacer otra vez. Lo dice a sí mismo. Su propia sangre es la que nos alcanza la salvación perfecta. Fijando los ojos en Jesús es el llamado. Fijamos los ojos en Jesús. Él es el autor de la fe. Él es el que ejecuta la fe. Él es el que la recompensa. Él es que la hace operante. Amén. El pastor no se puede inventar otra filosofía, otro ejercicio, llevármelo a todos ustedes para el monte Everest, ahí en un buen tiempo de invierno, y sentarlo a todo allá en la punta y decirle pongan las piernas cruzadas, cierren los ojos, volteen las manos y empiecen a hacer como las abejas. No me puedo inventar nada. Oh, no puedo venir con un gesto precioso. No, todo es amor, todo se resuelve con amor. Esa es una de las declaraciones que a todo el mundo le gusta. Todo se resuelve con amor. Suena bien bonito. Y en un momento tiene sentido porque Dios es amor. Pero el amor tiene muchas caras. Amén. Y en este caso, Dios dice que Jesucristo es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Y tenemos que fijarnos en Él porque Él tiene un ejemplo para nosotros y ese es el tema de hoy. ¿Cuál es el ejemplo que Él tiene para nosotros? El modelo que Él tiene para nosotros, para tú y yo vivir, y por lo que se nos está llamando la atención en Hebreos capítulo 12, es un modelo de padecimiento y de gloria. Un modelo de padecimiento y de gloria. El verso 2 dice que por el gozo que le esperaba, por la gloria que él estaba buscando, soportó la cruz, aguantó el padecimiento. Ese es el modelo. Así que vamos a verlo en parte. Vamos a hablar de padecimiento. Y ya vimos, como dice, que Jesús soportó la cruz y la vergüenza que ella significaba. Yo no sé si ustedes investigan sobre la historia, al que mataban sobre el madero era a una persona que se consideraba maldito. Era a lo peor. Como nosotros tenemos aquí lo que se llama, los que están en el pabellón de la pena de muerte. Así era la cruz.
Lo más malo, lo que ya todo el mundo entregó y dice que no tiene solución para ellos, así era, excepto que con la cruz todavía era más miserable, más maligno. Jesús soportó la cruz. Y hay mucha gente que no entiende, hay mucha gente que piensa Dios es Dios y Dios no va a permitir que nada malo pase, así piensa la gente. Dios no va a permitir que nada malo pase. ¿Saben lo que debemos entender? Desde el principio de la historia, desde el mismo principio de la historia, Jesucristo fue anunciado para sufrir. Vayan conmigo al libro de Génesis, eso es allá lejos, right? En el capítulo 3, después que Adán y Eva vivían allá en su jardín, comiendo, bebiendo, gozando, tirando muchachos por pila, se llevó del consejo de la serpiente y cayó en pecado. Y cuando Dios puso las cosas en su lugar, una de las cosas que le dijo a la serpiente fue que la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza y tú la vas a herir en el calcañar o en el talón. ¿Sabe cómo las serpientes muerden en el talón? ¿Verdad que sí? Pues desde ya se dijo que Jesús iba a ser herido por la serpiente. ¿Lo ven? ¿Están conmigo? Desde allá lejos. Y si queremos ir un poquito más cerca, pero allá lejos todavía, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, el profeta Isaías habló en el capítulo 53 diciendo: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. O sea que lo mirábamos sufriendo y decíamos, te lo mereces. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Si alguna esperanza tenemos, si algún refrigerio del alma, es porque Jesús lo conquistó para nosotros. Si alguna esperanza de gloria, es porque Jesús la procuró para nosotros. Los registros del Evangelio nos hablan de cómo Jesús anunció su dolor. ¿Se acuerdan? Él le dijo a sus discípulos en un momento, empezó a decirle, es necesario que vaya a Jerusalén y allá sufra en manos de los fariseos, de los líderes de la iglesia, y me van a matar. Que ahí Pedro de una vez despertó, si estaba medio durmiendo, despertó, dijo, un momentito. Pero por estar avispado, no se dio cuenta que el Señor dijo, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Él le dijo al Señor, no, ¿cómo vamos a permitir eso? Tú eres el rey, tú eres el bueno. Y la respuesta del Señor fue, apártate de mí, Satanás. La serpiente me quiere morder, dijo el Señor. Y está usando a este cabeza dura, que no entiende la verdad. Jesús mismo lo anunció. Jesús mismo se angustió por eso. ¿Recuerdan a Jesús en el Monte de los Olivos? Orando, que dice la palabra que su sudor era como lágrimas de sangre, ¿verdad? Su sudor, perdón, era como lágrimas de sangre.
Jesús, vimos cómo fue humillado, azotado, le pusieron una corona de espinas. Hay un montón de cosas que me da dificultad traerlos a la mente. Yo tuve la experiencia de ir a un preview, cuando iba a salir el lanzamiento de la película de la Pasión de Cristo. No me acuerdo en qué año fue eso. Pero yo fui con otro pastor que había aquí para la iglesia americana y fuimos, él y yo, a un preview que nos fue para un grupo de gente seleccionada que lo hicieron en el teatro viejo que está donde está ahora Frank Theaters. Y cuando nosotros vimos tanta brutalidad, tanta carnalidad y pudimos alinearlo con las escrituras, cuando terminó esa película, ustedes saben dónde está Frank Theater, allá en Queens Gate. Él y yo salimos del cine y era como que estábamos en un funeral. No solamente él y yo, todo el mundo. Usted sabe lo que todo el mundo saliendo del cine y nadie hablaba. Él y yo nos montamos en el carro, él prendió el carro, él estaba guiando y caminó y no dijimos una sola palabra hasta que llegamos por los lados de Rathon Road, por allá por la calle del hospital. Fue cuando empezamos a hablar, porque el escornio, el abuso, lo que hicieron con el Señor es inconcebible. Hitler es un Boy Scout para lo que le hicieron al Señor. Y lo padeció, y lo padeció por ti y por mí. Pero no solamente lo padeció por ti y por mí, Él nos dijo en Juan 15, recuerden, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan, mientras le habla de estas cosas, les dijo también, les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero ánimo, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. El Señor no nos engañó. Hay mucha gente que predica un evangelio de pura solución, de pura gloria, de puro canto, danza, todo el mundo es rico y bueno, no hay problemas. Bueno, si es así, ahí no está Jesucristo. Porque lo de Él no fue así. ¿Verdad que no? No fue así. Por eso el apóstol Pedro, ya después que el Señor se fue y después que la iglesia está creciendo y todo esto, él escribe su primera carta a la iglesia y en el capítulo 4 él dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Asuman, en otras versiones dice, ármense ustedes con el mismo pensamiento. Es aquí. No he abandonado el tema de la mente, aunque estoy hablando de padecimiento y de gloria. Es que nuestra mente tiene que asimilar la realidad de que tenemos que padecer. El que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, dijo el Señor.
En el versículo 12 de ahí mismo de 1 de Pedro 4, Pedro le dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Padecimientos, dificultades para la iglesia del Señor. Postalita repetida. Eso ha sido una realidad que muchos, si no todos los hombres y mujeres de Dios han pasado. Al contrario, en vez de extrañarse, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Aleluya. No es masoquismo, porque en un momento de la historia de la iglesia hubieron quienes interpretaron que el sufrimiento, como el sufrimiento el Señor sufrió y como el sufrimiento trae unos beneficios, vamos a agarrar látigos y vamos a darnos latigazos para sufrir, para matar la carne. Así no es que se mata la carne. La carne se mata persiguiendo la voluntad de Dios, oyendo la voz del Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne, pero no dándose golpe. Esa no es la idea, de que uno se deja que ese camión me pase por encima para sentir el dolor que el Señor sintió. El Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Eso es un engaño y eso es confusión. Cristo sufrió en el cuerpo, ármense del mismo pensamiento de padecimiento, dice la palabra de Dios. No les extrañe que vienen pruebas ni que vienen dificultades. Eso ha sido parte de toda la cristiandad desde el mismo principio de la historia. Por el momento dice el apóstol Pedro: dichosos ustedes si los insultan por causa de mi nombre, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. No estamos hablando de vagabundería, de coger prestado y salir corriendo y no ser responsable para pagar y que te metan preso. Bien preso estás. Amén. No nos entreguemos al descuido. Tenemos que ser serios en lo que Dios espera de nosotros. No se extrañen, alégrese de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Pero déjenme decirle otra cosa antes de pasar a hablar de algo mejor, y es la gloria, porque ya nos dijeron por ahí que eso nosotros tenemos que considerarlo con alegría, porque pronto se revela la gloria de Cristo. Ya mencionaron la gloria, pero antes de entrar en la gloria de lleno, yo quiero decirle a ustedes que los padecimientos traen buenos frutos. Número uno, sabemos que por los padecimientos de Jesús es que tenemos salvación. En Hebreos capítulo 2 y verso 10 dice: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Quién quiere gloria? Yo quiero gloria. A fin de llevarnos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Dios tenía que hacer de Jesús el Salvador perfecto, y para que Él fuera perfecto, la justicia de Dios tenía que cumplirse en Él, y Él tenía que sufrir el daño del pecado nuestro. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se entiende eso? Así que el padecimiento trajo muchos a la gloria. Bendito sea su nombre. Pero por otro lado, hermanos míos, dice Santiago, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe
produce constancia. Otras versiones dice la prueba de la fe produce paciencia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros. Ahí está hablando de la humanidad perfecta. ¿Sabe lo que es la humanidad perfecta? Es esa humanidad que sufre, que camina hacia adelante, buscando la voluntad de Dios, enfrentando dificultades, y si se tropieza, se para. Esa es una humanidad perfecta, donde otras versiones también lo traducen como que seamos maduros. Maduros, no ángeles sin pecado, sino gente perfecta, gente madura, gente capaz de seguir la voluntad de Dios. Perfectos e íntegros sin que les falte nada, dice la palabra. Entonces la prueba de fe produce constancia y esa constancia nos hace perfectos. ¿Entienden? Entonces, pero sin sufrimiento no hay eso. Jimmy me estaba hablando de algo que yo les he predicado antes. Creo que fue en una revista Selecciones, sabrá Dios hace cuántos años, que yo leí el caso de una niña que tenía una enfermedad. No me pregunten cómo se llama porque ya no me acuerdo. Yo me acuerdo de mi nombre, pero se me olvidó mi apellido. Pero la enfermedad provocaba que ella no sintiera dolor. Entonces, usted podía pincharla con una aguja y nada. Cualquiera dice, wow, Superman. La mamá dijo no. Ella se da, tropieza con una piedra y empieza a sangrar y ni cuenta se da. Sabe, cuando nosotros sentimos el sufrimiento, eso nos transforma, eso nos cambia. Si no sentimos dolor, nunca vamos a ser perfectos, nunca vamos a cambiar para bien. ¿Entiendes eso? Cuando nos vemos en medio de la angustia, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Se fue al monte de los olivos. Si tú nunca tienes ninguna dificultad, a lo mejor nunca vas a la presencia de Dios con tanta decisión. Entonces la prueba de nuestra fe produce paciencia, produce constancia, perseverancia, y eso nos hace íntegros y perfectos. Hermanos, dice 2 Corintios 1, desde el 8 en adelante, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Oiga, si estaba difícil la cosa. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¡Yay! Recientemente hablábamos de una de las cosas que tenemos que hacer es meditar, y meditar que en las obras de Dios. Cuando meditamos en cómo Dios levantó a Jesucristo entre los muertos, cuando nos vemos cerquita de la muerte, decimos ¡yay! Porque ni la muerte puede con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Eso sucedió, los padecimientos y aflicciones, dice Pablo, en Asia, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Sí, ¿qué tanto Dios nos tiene que recordar a nosotros que somos imperfectos, que somos limitados, que no tenemos el mundo, y que ese primo que dice que nos los va a dar todo es otro infeliz? Como dice la palabra de Dios en el Salmo 146, no confíes en los príncipes porque hoy expiran, se le va el aliento y ahí se acabaron todos sus planes. Amén. Ahí se acabaron todos sus planes. Entonces, mis hermanos, el padecimiento tiene su fruto. Y nosotros necesitamos padecimiento. Necesitamos en nuestra mente mirar a Jesús. ¿Y qué tenemos que ver de Jesús? Que Él padeció, y porque padeció, venció. ¿Y qué? ¿Cómo venció? Bueno, esa es la otra palabra.
la palabra de gloria. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y escúchenme ahora, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Oh, Jesucristo murió, ¿verdad? Muchos celebraron, dijeron, se acabó el hombre ese, ya no tenemos ese problema. Aleluya. Quizás dijeron aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando tú lees Efesios capítulo 1, la palabra dice que porque Dios lo levantó de entre los muertos, le dio potestad, le dio poder y autoridad sobre todo principado, sobre toda autoridad que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Y se lo dio como cabeza a la iglesia. Ahí ganamos nosotros, bendito el nombre del Señor. Porque la verdadera cabeza de esta iglesia no soy yo, sino Jesucristo el Señor. A Él le pertenecemos, Él nos compró, a Él le adoramos y a Él le servimos. Él fijó sus ojos no en el sufrimiento, sino en el gozo puesto delante de Él. ¿Sabe? En un momento ese gozo tiene tu nombre. Ese gozo dice Félix Fígaro Kelly. En un momento, porque Jesús vio a Ricardo, dijo, voy a seguir peleando. Porque Jesús vio a mami nena, dijo, tengo que seguir, no me puedo devolver. Porque Jesús vio a Jimmy y dijo, vale la pena. Por el gozo puesto delante de Él. El Señor soportó la cruz, pero Él también se vio sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Saben? Eso estaba en la profecía de Isaías también. Yo no se la leí ahorita, pero sí, si ustedes seguían leyendo la profecía de Isaías, dice que el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Ahí está nuestra salvación. Por lo tanto les daré puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. ¿Ven? Sí, Él fue el siervo, el fiel quebrantado y sufrido y de todo, pero el siervo victorioso, el grande. En Hebreos 12, ahí hablando de qué es lo que nosotros tenemos que entender, lo que es esta realidad. ¿Qué piensan ustedes que es esta realidad? Bueno, quizás no deba hacerle esa pregunta, porque todo el mundo lo que me va a decir, bueno, esto es un fogón aquí, con mucho calor. Pero la realidad que nosotros vivimos en Cristo, fíjense cómo la palabra la describe, para que tú te des cuenta de que esto no es un asunto simplemente de institución humana. Hebreos 12, desde el verso 22 dice, por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a Jerusalén, a la Jerusalén celestial, no a los Estados Unidos de América, el país más orgulloso del mundo, no. Él está diciendo, se han acercado a Jerusalén, la ciudad celestial, la ciudad del Dios viviente. Nuestra realidad no es asunto de nacionalidad. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Eso es lo que nosotros somos, en eso es que estamos envueltos. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Eso es lo que somos.
En eso es que vamos a parar. A Jesús nos hemos acercado, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Entienden la realidad que vivimos? ¿Entienden cómo el cuadro de gloria se va abriendo delante de nosotros? Y como dice Primera de Juan, hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía lo mejor está por llegar. Así no es que dice Primera de Juan capítulo 3. Bueno, lo dice en otras palabras, pero lo dice así. Cuando Él se manifieste, seremos transformados y vamos a ser como Él es. ¿Qué más? ¿A qué puedo yo aspirar que tenga más sentido en esta vida? Bendito. Bueno, en esta vida casi ni tiene sentido porque es que nadie puede hacer nada tan precioso. Tiene que venir Dios y revelarse desde el cielo para nosotros. Romanos 8 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es gloria. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Verdad que hace un poquito de calor, pero déjeme decirle una cosa, esto no se parece nada al infierno. ¿Ok? Ahí sí hay fuego, que no baja. Dice la palabra que el gusano nunca muere. Y lo lindo es que como quiera van a ser eternos los que estén ahí, o sea que van a estar sufriendo eternamente. Termino. El llamado de Dios, hay un llamado en el versículo 3 de Hebreos 12, ya que debemos fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Nuestra mente tiene que estar clara en que hay cosas por las que vamos a padecer, hay dificultades por las que tenemos que pasar, y el que nosotros tengamos claro eso en nuestra mente nos hace más fuertes, nos hace más poderosos, nos hace más capaces, nos hace más entendidos. Pero no fijemos nuestros ojos en eso, sino en la gloria que se va a manifestar cuando Jesucristo aparezca. Aleluya, aleluya, bendito el nombre del Señor. La vida del creyente es un camino de padecimiento con los ojos fijos en la gloria venidera. Vamos a orar. Padre del cielo, bendito sea tu nombre. Te damos gracias por tu misericordia y tu verdad. Y te damos gracias por Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por la esperanza de vida eterna. Gracias porque hay una solución, porque hay una luz al final del túnel. Bendito sea tu nombre, porque no hay padecimiento que nos pueda separar del amor en Cristo, de Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre Santo, danos claridad y danos coraje para vencer nuestra propia naturaleza, al enemigo de nuestras almas, la serpiente antigua, y a vencer, Señor, a este mundo confundido. Más que vencerlo, Señor, ayúdanos a alumbrarlo, Padre Santo, y a rescatar todos los posibles por los que Jesús murió y que sabemos que tú amas. Padre, bendito seas. Gracias por esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mi gente. En ese mismo ánimo vamos a preparar nuestros corazones para ofrendarle al Señor. Aleluya.